Buenos días y saludos, amigos. Hoy os voy a traer un videotutorial súper interesante, muy interesante. Es un videotutorial de verdad que es muy interesante. Va a ser largo porque dura 1 hora y algo más, pero tener paciencia y verlo porque merece la pena. Sabéis que existe una problemática muy grande. A todos los que vamos al campo, a la naturaleza en general, cuando hacemos nuestras rutas, en algún momento determinado nos ha salido alguien, nos ha dicho, oiga, que por aquí no puede pasar, que esto es un camino privado, ¿no? Que no podemos pasar. Pero no podemos pasar. Como no tienes información, no sabes realmente si es verdad, si es mentira, o por qué lo dice, ¿no? O vemos el cartel directamente, prohibido el paso, prohibido pasar, cadenas, en fin, obstáculos, y ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que nos determinan que por allí pues o es privado o algo pasa o que no podemos pasar. Y luego resulta que no hemos pasado porque, bueno, hemos visto ya la señal, prohibido el paso, tal, no se puede pasar, y al tiempo nos enteramos de que ese camino es público, porque hemos ido al ayuntamiento, alguien nos ha dicho, no, si ese camino es público podéis pasar, pero hay un señor que nos ha puesto bien una valla directamente o nos han puesto la señal, y tú, pues como eres una persona prudente y no quieres meterte en líos, pues no vas a pasar. Entonces, hoy os voy a mostrar, os voy a enseñar cómo podemos determinar si los caminos por donde vamos a transitar son públicos o son privados. Y no solo eso, sino también vamos a poder averiguar los caminos que no sabíamos que existen, porque bien vista satélite el terreno no aparecen, o en un mapa topográfico tampoco aparecen, que no existen aparentemente, pero sí que existen legalmente y que vamos a poder transitar por ellos. O sea, caminos que por el uso del tiempo, por el paso del tiempo, han dejado de usarse y la maleza, pues bien, se los ha comido y ya no han dejado de existir. De existir físicamente, no legalmente. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que vamos por un camino y vemos allí como una especie de senda, pero que se va perdiendo y decimos, ¿y esto? O sea, esto es una finca privada, ¿podemos pasar? ¿No podemos pasar? Pues toda esa problemática la vamos a resolver hoy. La vamos a resolver. Vamos a saber si existe el camino, si no existen, si son públicos o si son privados. O caminos que pensábamos que eran públicos no son públicos. A lo mejor nos dejan pasar y estamos acostumbrados a pasar, pero a lo mejor algún día te dicen, oiga, este camino es privado y usted no puede pasar por aquí. Y tienes razón. Entonces, esto ya digo que nos va a servir. Hay otros caminos que han desaparecido directamente porque al pasar por una partida rural de una parcela agrícola, pues el agricultor, bien porque no pasaba nadie, dice, pues voy a tener yo esto aquí en medio que me está partiendo, y lo hará y lo forma parte de la parcela. O bien por mala fe. Todos no son iguales, yo no estoy criticando a todos los agricultores, no. Pero hay algunos que han dicho, no quiero que pasen por aquí, o que pasa por la puerta de su casa, y te ponen un candado, es que esto es una zona privada, y no es verdad, el camino es público. Aunque la propiedad sea privada, el camino a lo mejor es público. Entonces, ya digo que hay mucha problemática con esto. Y como sabéis, todos los que nos vamos al campo nos ha pasado esto alguna vez. Entonces, con esto vamos a determinar si esos caminos son públicos, son privados, y vamos a ver la existencia de caminos que creíamos que no existían. Claro, si es interesante, de caminos que pensábamos, o accesos que pensábamos que no existían, y sí que existen. Aunque físicamente no existan, sí que existen. Entonces, fijaros si es interesante el vídeo. Antes de ir a una zona, pues tenéis pensado transitar por una zona terminal, cogeros el mapa, la estudiáis, miráis, queréis hacer rutas por allí. Antes de diseñaros una ruta, sabéis que en el canal hay vídeos de cómo diseñar una ruta en mapas topográficos. Pues aplicáis este sistema que yo os voy a decir con toda la legalidad, que es 100% legal, y vais a poder hacer vuestras rutas con tranquilidad. Y cuando si os sale alguien y os dice lo contrario, hacerle ver que tenéis razón.
y con la ligada se va a cualquier parte. Entonces, no lo perdáis el vídeo, se va a hacer largo. Si no lo podéis ver de una vez, verlo poco a poco. Y por favor, sí os pido que le deis like, porque según me han comentado YouTube, cuanto más like tiene el vídeo, más lo posiciona para que lo vean más gente. Yo no lo sé, no soy ningún experto en YouTube, pero me han comentado eso. Cuanto más likes tenga el vídeo, más se posiciona para que lo vea más gente. Y sí que me interesa que la gente lo conozca, cuanto más gente mejor. Porque no se puede permitir el atropello que hoy en día está ocurriendo. Aquí en España, no sé en otros países, pero aquí en España sí, que la gente se está apropiando de los caminos públicos, bien poniendo vallas, impidiendo su paso, poniendo carteles que no visualizan la realidad, porque el hecho de que te pongan un camino privado prohibido el paso no quiere decir que ese camino sea privado, o agricultores o ganaderos que por X no quieren que vayamos, que consideran que el campo es suyo y que los de la ciudad pues vamos a molestar, cuando realmente nosotros, todos los que hacemos ruta, la inmensa mayoría, no vamos ni a molestar ni a nada. Queremos vivir en paz y armonía con la naturaleza, por eso nos vamos, la mayoría, al campo o a la montaña. Entonces, no son todos, como tampoco todos los que vamos de ruta pues van legalmente ni van molestando. Hay gente que pues sí, que no sabe tenerse las normas, pero tanto en el campo como en la ciudad no somos diferentes. Quizás sea el desconocimiento, pero no diferentes. Respeto de unos para respeto de otros. Pero ya digo, tampoco vamos a permitir de que la gente se apropie de los caminos públicos. Es una batalla constante y que hay que estar siempre frente a ella. Entonces, no os perdáis el vídeo, súper interesante, y espero vuestro like. Y si os apetece suscribiros, pues todavía mucho mejor, que reconozcáis el trabajo, el esfuerzo que se hace para dar a conocer estos temas. Y nada más, os dejo con el vídeo. Muy bien, pues dicho todo lo anterior, vamos a comenzar nuestro proyecto. Ya estamos en la página principal del QGIS, que es donde vamos a dar forma a todo el proyecto. Pero antes de continuar, voy a explicar los pasos que vamos a hacer. Voy aquí, que tengo abierto esta hoja y tengo hecho un cuadro, y que voy a explicar todo lo que vamos a hacer. Evidentemente necesitamos el QGIS, que es el que tenía abierto en la página anterior. Y al QGIS, a esta página, le vamos a añadir una serie de capas, que van a ser 4 capas, que son todas estas que tenemos aquí: 1, 2, 3 y 4. La primera capa va a ser la de un mapa satélite. Yo voy a coger el BIM. Hay otros mapas satélites, yo voy a utilizar el BIM. Esta capa es opcional, no es obligatoria ni es necesaria. Yo la utilizo porque me va a facilitar el trabajo, y ahora después lo vais a ver. Pero vamos, es opcional. Y luego tenemos una segunda capa que va a ser con un mapa raster. El mapa raster son del Instituto Geográfico Nacional o del organismo oficial correspondiente en cada país. Todos los países tienen un organismo que se encarga de estos temas y tienen mapas raster. Entonces, ¿cómo vamos a obtener estos mapas raster? Pues tenemos dos posibilidades. Una, la clásica y tradicional, que es accediendo a la web del Instituto Geográfico Nacional, y otra, que es a través de la web servidor de mapas WMS. En este caso, vamos a hacerlo a través de este servidor. Bien, pero se puede hacer a través de la web y del servidor. Si el servidor falla, pues se hace a través de la web del IGN. ¿De acuerdo? Luego vamos a añadir pues, el servidor de mapas con esta URL, que se me olvidaba decirlo. Hay que meter esta URL, que ahora explicaré cómo lo vamos a hacer. La tercera capa va a ser añadirle el catastro también, pero en este caso con la web servidor de mapas WMS, con la conexión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar esto con esta URL que hay aquí. El catastro, para quien no sepa muy bien lo que es,
Pues aquí he puesto una pequeña leyenda. Es un trámite administrativo que se realiza sobre propiedades inmobiliarias para caracterizarlas, registrarlas y calcular los impuestos que deben pagar. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con los caminos públicos, no? Pues sí, tiene que ver. Vamos a ver. Las propiedades inmobiliarias, que todas las personas que tengan alguna, pues tienen la obligación de registrarla. Esto aquí en España y en cualquier país, ¿no? Entonces, ese registro es el catastro. Entonces, ¿qué significa caracterizarla? Bueno, que hay que distinguir a unas de otras y hay que detallar exactamente cómo son. ¿Y todo para qué? Pues porque el Estado recauda unos impuestos a través de estas propiedades, por eso pone y calcula los impuestos que deben pagar. Todas las propiedades tienen un valor catastral, todas, en base pues a muchas cosas, ¿no? O sea, a otros datos aleatorios que aquí no lo voy a determinar. Aquí simplemente es haceros un pequeño explicación el por qué vamos a utilizar el catastro. Como he dicho, todas las propiedades tienen un valor catastral. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los caminos públicos? De localizar y tal, los caminos públicos. Bueno, pues sí. Todas las propiedades en el catastro tienen una referencia, ¿de acuerdo? En base, pues, a lo que os he dicho. O sea, a las zonas donde se encuentran, a cómo son, porque no es lo mismo, por ejemplo, un chalet de 2 plantas que una casa baja, que una parcela rural, que una parcela X, que tenga piscina, etcétera, ¿no? Entonces el Estado hace un cálculo del valor de cada propiedad y en base a eso se pagan unos impuestos que es el valor catastral, que se llama. Entonces los caminos públicos, pues, que es donde viene el tema, no pagan impuestos. Entonces, como no pagan impuestos, en el catastro tienen una referencia determinada, un número de parcela determinado que luego lo iremos viendo sobre la marcha. Entonces, en base a ese número de parcela, podremos determinar que ese camino, por el que queremos saber si se puede transitar o no, es público o privado. Entonces es muy sencillo de entender. Como no paga impuestos, el Estado le asigna una serie de dígitos, de números, que están a todos las propiedades públicas que están exentas de pagar impuestos, ¿no? O sea, hay un número determinado de parcela, que cuando veamos que el camino tiene un número determinado de parcela, es que quiere decir que ese camino es público, porque no paga impuestos, lógicamente. Entonces vamos a acceder al catastro con esta URL a través del servidor de mapas UMS. Y luego vamos a hacer una cuarta capa, SIPAG, que también es complementaria al catastro, que es prácticamente lo mismo. Y el SIGPAC es el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas. Está encaminado al mundo agrícola, ¿no? Entonces, es prácticamente como el catastro, porque lo que se trata es de determinar cada parcela agrícola, pues qué productos se cultivan en la misma, ¿no? Y para ello también necesita el SIGPAC tener el número de catastral de cada parcela. Entonces los caminos que son públicos, pues efectivamente también están registrados aquí en el SIGPAC con su número de catastral, que es el mismo número que el catastro, para determinar que está exento de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces el SIGPAC y el catastro se complementan. De hecho, yo descargo los dos, o sea, vamos a acceder a los dos porque a lo mejor la conexión con el catastro falla y el SIGPAC sigue funcionando, que es más estable, ¿no? Entonces, ahora veremos que las diferencias son mínimas, prácticamente es lo mismo, pero al tener los dos se complementan y nos es más fácil, más sencillo trabajar. Entonces, la URL de conexión va a ser esta, a través del servidor de mapas WMS. Añadiremos esta URL. Todas estas URLs, ¿ven?, del Instituto Geográfico Nacional, del catastro y del SIGPAC, las pondré en la descripción del vídeo para que las copiéis, al que esté interesado, y podréis hacer los trabajos que os voy a explicar ahora. Entonces ahora parece esto un poco lioso, pero ahora sobre la marcha vais a ver qué sencillo es
y no es tan complicado. Vamos a volver a la página del QGIS y vamos a empezar a añadir capas. La primera capa que hemos comentado pues es el mapa satélite. Yo he puesto aquí BIM, puede ser otro, cualquier otro, ¿eh? Y esta es opcional, pero yo vamos a ponerlo así. Yo lo hago así porque ya veréis que es más sencillo y es más manejable. Entonces vamos a ir aquí. Vamos, espérate, lo vamos a guardar aquí. Entonces, ¿cómo vamos a añadir el mapa satélite? La capa, la primera capa, mapa satélite. Vamos a ir aquí a web. Aquí vamos a bajar a donde pone Keep Map Service. Si no tenéis este complemento, yo no sé si ahora las últimas actualizaciones de QGIS lo traen o no, vais aquí a complementos, administrador de instalar complementos, lo buscáis y lo instaláis, es muy sencillo, o sea, no tiene ninguna complicación. Aquí, al picar aquí iréis buscando, vamos a buscar, ¿ves? Y aquí lo buscáis, ponéis instalado, veis todos los que tenéis instalados, no instalado, salen todos. Entonces buscar, ponéis ahí el complemento y luego yo como lo tengo instalado pon reinstalar, si no pondría instalar, ¿eh? Le picáis y se os instala automáticamente, o sea, no tiene ninguna complicación. Entonces vamos aquí, ya lo tenemos aquí, el Command Service, veis, aquí tenemos un montón de mapas satélites, de conexiones, aquí tenéis el OSM, el OpenStreetMap, tal. Yo voy al BIM, trabajo con este BIM satélite y me lo descargo. Ya tengo la primera capa, el BIM satélite. ¿Veis? Es un mapa mundi de todo el mundo. Yo voy a centrarlo en España y que cada uno pues lo ajuste a su país, ¿no? Si veis, yo me lo descargo el tema del satélite, del mapa del satélite, porque tiene mucha maniobrabilidad. Cuando descarguemos el mapa raster, veréis que cuesta muchísimo más y tarda un poquito más en descargarse. El BIM satélite lo que nos permite es situar mucho más rápida la zona donde vamos a trabajar, ¿no? Yo voy a trabajar más o menos en esta zona de España, está por aquí, que es la que suelo estar utilizando para todo el tema este de los mapas topográficos, está por aquí y ya la tengo situada. Ahora cuando descarguemos la siguiente capa ya veréis cómo directamente se ubica en toda esta zona, ¿no? Si pusiésemos así el mapa saldría así. Entonces lo vamos a poner así y ya veréis como aquí vamos a aquí mismo, está por aquí la zona que trabajamos, es una zona de Albacete que es la Sierra del Caraz. Vamos a buscar una localidad que se llama Bogar. Bien, pues ya tenemos la primera y ahora lo que vamos a hacer es a por la segunda capa. La segunda capa, que es obtener el mapa raster. Te he dicho que podemos ir a la web del Instituto Geográfico Nacional, descargárnosla y luego buscar el archivo donde está descargada y traerlo aquí. Eso se hace aquí a través de estas pestañitas que veis aquí. Aquí buscaríais el archivo de la capa, donde lo tenéis en orden, o sea, del mapa descargado y lo añadiríais. Todo esto está explicado en otros vídeos, que quiera verlo, pues solo tiene que buscar en mis vídeos en los mapas topográficos y está suficientemente explicado cómo obtener los mapas. En este caso vamos a utilizar una conexión tal como hemos puesto aquí, web del servidor de mapas VMS, que es otra posibilidad. Estamos aquí en la segunda capa, vamos a obtener el mapa raster. Entonces, para ello vamos a ir a esta pestañita que hay aquí, a ver si no se baja esto, no se abre, que pone añadir capa WMS, ¿vale? Pues lo tenemos aquí en capa, picáis, pone añadir capa y bajáis aquí, añadir capa raster hasta la conexión WMS, esta también nos vale esta posibilidad. O también venís aquí al navegador, le picáis y lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? También está aquí.
Yo es que lo tengo configurado así. Cada uno pues tendrá el QGIS como le parezca oportuno. Yo en este caso lo tengo así, ¿no? Entonces vamos a ir a esta. Añadir capa OMS. Le picamos. Se abre este cuadro, que es administrador de fuente de datos. Vamos a traer aquí, que se vea bien. Y vamos a añadirle, que es la segunda capa. La primera ya la tenemos, que es el mapa satélite, que es la del Instituto Geográfico Nacional para descargarnos, para traernos el mapa raster, con esta URL. Entonces lo vamos a hacer el siguiente. Vamos a copiar esta URL. La copiamos. Vamos a ponerla. Y ahora aquí en administrar de fuente de datos ponemos, vamos a buscar una nueva fuente de datos, que en este caso es el IGN, pues lo vamos a poner nuevo. Vamos a aceptar un nombre. Vamos a poner Instituto Geográfico Nacional, y administrador. Y la URL, la que hemos copiado. La pegamos aquí y ya la tenemos. Ahora aceptamos. Ya lo tenemos, el IGN, ¿lo veis? Si tuviésemos más estarían aquí, pero no. Solo tenemos de momento el Instituto Geográfico Nacional. ¿Vale? Entonces, vamos a añadirle otra capa, otra nueva. En este caso, vamos a añadirle la del catastro, que es la tercera. Pues lo mismo, vamos a copiar esta URL, la tenemos aquí, copiamos, aquí de nombre le ponemos catastro, en la URL ponemos la que hemos pegado y ya la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ahora aceptamos. Ya tenemos que tener el catastro y el IGN, ¿ves? Tenemos las dos, ¿vale? Y ahora vamos a añadirle pues la cuarta capa, que es la del SIGPAC. Su URL es esta, que la vamos a copiar. Vamos a cerrar aquí. Vamos a nuevo. Ponemos SIGPAC, Servicio de Información Geográfica de las Parcelas Agrícolas. Y le copiamos pegamos la URL. Aquí, y la añadimos. Ya las tenemos. Aquí tienen que estar los tres. Tenemos el Instituto Geográfico Nacional, el catastro y el SIGPAC. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos ahora a añadir las capas. Lo que hemos establecido es la conexión con el WMS. Entonces, vamos a añadir la IGN. Aquí. Esto solo lo tendréis que hacer una vez, no, ya se quedan aquí grabados. Todo lo que vamos a hacer ya se queda aquí grabado en la administración de fuente de datos. Entonces, una vez que ya tenéis establecidas las conexiones, se os quedan aquí grabadas. Si las queréis eliminar, pues le dais a eliminar. Bueno, vamos a conectar con el IGN para obtener los mapas. Para obtener el mapa raster. Hemos puesto el IGN y ponemos conectar. Bien, ya conectado. Y aquí nos sale una serie de cartografía, de cartografía del raster. Esto, para los que iban en otro país, es exactamente igual. Lo único que en vez del IGN, pues el organismo, el Instituto Geográfico o el organismo oficial de cada país. El sistema es el mismo. Entonces, clicamos aquí en el 1, pone defecto, estilo por defecto de visualización. Vamos a coger esta capa, ¿vale? Y esta es la capa que vamos a añadir aquí. Entonces, vamos a bajar aquí. Esto, codificación de la imagen, es el formato que te va a bajar la imagen. Lo mejor es dejarlo tal como nos lo ofrece el sistema en PNG y no tocar aquí. Entonces, vamos a ver aquí. El sistema de coordenadas, este es válido. Es que poner el puntero no baja. Pero yo lo voy a centrar más. Esto es para que nos reduzca el campo. Lo voy a centrar en este, que es en la zona 30, que es donde está la zona esta del mapa que he puesto aquí. Voy a ver si lo muevo. Esta zona
Es el uso 30. Que este está bien, ¿eh? O sea, se podría dejar perfectamente igual. Yo voy a utilizar este, ¿vale? Porque es UTM, zona 30, y ahora le vamos a descargar un mapa raster. Nos valdría para luego poner coordenadas, escalas y tal. Por eso UTM zona 30. Y ahora le vamos a poner aquí el nombre de la capa. Vamos a poner mapa raster. Mapa raster. Entonces lo añadimos. Y ahora tenemos aquí, ¿veis? La capa. Vale. Vamos a ir de aquí de momento. Vamos a dejar esto. Bien, ya tenemos las dos primeras capas, la del satélite. Volvemos aquí. Tenemos el satélite y el mapa raster del Instituto Geográfico Nacional. Estas dos las dejamos, la del catastro y el SIPA, las dejamos de momento. Vamos a buscar la zona donde queremos ver y localizar los posibles caminos públicos. Identificarlos y localizarlos, que es lo importante. Porque este sistema nos va a permitir no solo identificar un camino público, sino vamos a descubrir caminos y sendas que no conocíamos o que no vienen en el mapa. Y ahora lo vamos a ver, que esto es curiosísimo, pero es un tema fundamental. O sea, ahora cuando accedamos a un mapa topográfico vamos a ver muchos elementos y otros no los vamos a poder ver. Por ejemplo, una senda que es pública, pues hay algunas que vienen y otras que no. Entonces este sistema nos va a permitir averiguar si en ese lugar pues hay algún camino que no venga en el mapa o en la imagen satelital y que sea público. Muchas veces nos ha pasado que vamos por el campo y vamos transitando por una senda, por un camino, y nos sale otra senda, otro caminito, y no sabemos realmente si esa senda va por una propiedad privada, aunque vaya por una propiedad privada, si es público o no, ¿no? Pues con esto sí lo vamos a saber. Entonces, a la hora de trazar una ruta, si lo trazamos en base, vamos a buscar la zona, en base en el mapa topográfico, y hay algunos caminos que se vienen y otros que no. Entonces, sí nos va a permitir determinar si hay alguno más. Esto sobre la marcha lo vamos a ir viendo mejor. Vamos a ver. Vamos a ir a buscar aquí en la provincia de Albacete. Vamos a ir. A ver si encuentro. Aquí está. ¿Veis? El mapa raster pues tarda más en ir descargándose conforme lo vamos moviendo. Vamos a ver. Tengo que ir así. Es que si lo pongo, vamos a ver, si oculto el raster y me quedo con el satélite me va a costar, es más rápido, ¿veis? Pero me cuesta más encontrar la localidad, la zona. Entonces, de momento voy a picar en el raster para que se visualice, para localizar la zona donde quiero, aquí, Bogarra, por aquí en esta zona. Vamos aquí. Vale. Una vez que la tengamos localizada, bueno, pues aquí la tenemos, ya tenemos el mapa topográfico, porque al hacer zoom, ¿veis? Se va acercando y nos convierte un mapa político en un mapa topográfico. ¿Veis? Vamos aquí al pico padrastro y ahora ya, si le quitamos el raster, nos queda el satélite y aquí lo veis. Es el mismo. Tal como lo veis. El pico padrastro, fijaros bien. Está aquí. ¿Veis? Bien. Ya tenemos localizada la zona que se supone que queremos mirar, más o menos por aquí, los caminos que pueda haber públicos o no. Tenemos pensado venir, hacer
nuestra ruta por aquí, queremos trazar la ruta y queremos, pues eso, las dudas que tenemos siempre. ¿Esto será público, no será público? ¿Podremos pasar? ¿No podremos pasar? Todas esas dudas que nos surgen a todos los que caminamos por el campo, por la montaña, ¿no? Y que nos hemos encontrado tantas veces, carteles de prohibido el paso, y realmente se podrá pasar, no se podrá pasar, es el dueño de la finca el que ha puesto ese cartel, pero el camino es público. Pues esto nos va a permitir, ponga el cartel que ponga, saber determinar si el camino o la senda esa es pública. Entonces vamos a ver, ya tenemos esto y ahora vamos a traernos las siguientes capas, que como he dicho son la del catastro y la del SIGPARK, que ya tenemos hechas las conexiones que hemos hecho anteriormente. Nos vamos aquí a conexión, añadir capa, WMS, que aquí las tenemos guardadas, tenemos IGN. Ahora vamos a traernos el catastro y vamos a conectar al catastro. Bien, una vez aquí hemos conectado con el catastro y aquí tenemos el 1 catastro y aquí sale un 2 que pone de fe, pues esta misma, esta. Vamos a añadir esta capa que va a venir aquí ahora. Vamos a ponerle esta zona de la escala, que es mejor. Yo estoy acostumbrado a poner esta por un motivo. Es la misma zona, más reducida, porque normalmente yo los mapas, a los mapas luego les pongo a escala y les pongo coordenadas, y para eso trabajo con UTM. Es el que se pone, cuando le pones el sale todo el listado ese. Entonces, poniéndole esto me facilita la labor, ¿no? Pero con la otra que permanecía ahí es también válida, ¿eh? Pero yo ya te digo que como normalmente después de todo este trabajo, pues me le pondría la escala y le pondría las coordenadas, ¿no? Y ya me lo archivaría, me lo guardaría, lo imprimiría. Nombre de la capa, le vamos a poner, esto hemos dicho que es el catastro. Y ahora lo añadimos. Bien, pues ya lo tenemos aquí, catastro. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que se ve. Esto es la leyenda. ¿Ves? Habían aparecido aquí una serie de líneas por todos lados, ¿ves? Aquí esto, tal, ¿vale? Si le quitamos el mapa, vamos a quitar la leyenda. Si le quitamos el raster, pues mira, el satélite, lo mismo, ¿ves? Una serie de parcelas, porque ya he dicho que el catastro se basa en localizar parcelas e identificarlas, ¿no? Nosotros lo que vamos a intentar es localizar caminos públicos que haya en esta zona. Posibles caminos públicos, unos que se pueden ver y otros que no se visualizan a simple vista ni por el satélite. Y ahora lo vais a comprobar. Hay unos que se ven, pero otros no. Una senda, por ejemplo, no se ve. Si va por aquí, no se ve. En cambio, con el catastro y con el SIGPARK lo vamos a determinar. Bueno, vamos a darle al mapa raster también. Aquí los tenemos. ¿Veis? Mirad. Conforme vamos haciendo zoom, estamos el catastro, ¿veis? Vamos acercando y vamos viendo una serie de líneas. Voy a quitar el raster a ver si se ve mejor en el satélite, ¿veis? ¿Esto qué es? ¿Veis? Sale aquí. ¿Veis? Aquí se ve como dos líneas negras y otro aquí. Que esto, si le ponemos el raster y le quitamos el satélite, nos está marcando como un camino efectivamente que hay aquí, que es una senda y tal. Vamos a ver, vamos moviendo. Bien, ahora vais a ver una cosa. Estamos en el mapa raster, satélite. Vamos a quitar el mapa raster. ¿Veis? Fijaros en este trocito. ¿Veis? Fijaros bien aquí.
Vamos a ponerlo por acá. Aquí veis una línea negra y otra de color morado, ¿verdad? Aquí que desemboca en este. ¿Vale? Mirad. Esta es la imagen del satélite. Si yo le quito, vamos a poner el mapa raster. Si yo le quito los datos, la delineación que me está dando el catastro, mirad, desaparece. O sea, esto que veis ahora mismo es el mapa topográfico raster. Aquí no aparece nada. Vamos a taparle el raster y nos queda el satélite. Aquí tampoco. Aquí nos viene este camino, pero aquí no se ve nada. Nada, nada. 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 ¿Veis? Aquí no se ve nada. Se ve este camino, esto que también parece un camino, y luego por aquí se ve algo que puede ser un camino también, y este camino. En el raster no se ve nada. Se ve este camino. Y ahora, si le ponemos los datos del catastro, fijaros bien, la diferencia. Nos marca, aquí aparece esto. Si le quito al catastro, lo tapo, no hay nada. O sea, nada. Quito el raster, el satélite, tampoco. Mirad, le pongo el catastro, mirad. ¿Veis? No aparece nada. Entonces, ¿qué es eso que ha aparecido aquí? Pues eso que aparece aquí, al marcar el catastro, esto que aparece aquí, posiblemente es una senda o un camino. Una senda o un camino. ¿Veis? Una senda o un camino. Vamos a poner un poquito así, ahora se ve perfectamente. Las dos líneas delimitan su anchura. Si yo le quito el catastro no se ve nada. ¿Veis? ¿Lo veis ahora? Aquí se ve perfectamente. Ahora le pongo otra vez el raster y aquí se ve perfectamente. En cambio, vía satélite, si yo le quito esto, ni te aparece en el mapa raster, ni te aparece en el satélite. Esto se da mucho en la realidad. Esta problemática se da mucho. Me voy a extender en el vídeo, pero esto es importante porque es muy importante este tema. Si a alguno le cansa, pues que lo vea aparte, pero es que esto hay que entenderlo muy bien. Porque esto pasa mucho en la práctica y en la realidad. O sea, vamos a suponer que nosotros venimos andando por aquí, por este camino. ¿Vale? Llegamos aquí. Llegamos aquí. A esta zona. Puede ser que aquí veamos una senda que va para acá. Vamos a marcarle el catastro, los datos del catastro. Que veamos aquí una senda que a nivel satélite no se ve, o del mapa raster no la tenemos. O sea, como digo, no la tenemos, aquí no. Llamamos nuestro mapa topográfico y ahí no aparece. Pero vamos veniendo por aquí y encontramos, puede ser que encontremos una senda. O puede ser que no la encontremos. Que no exista. Que no haya ninguna senda. Pero el caso es que en el catastro nos da que aquí hay una senda, o un camino, o una vaguada o una cañada. Ahora veremos si es público o no. Entonces, ¿cuál es la realidad? Lo que dice el mapa topográfico, que no hay nada. El satélite, que no hay nada. O lo que dice el catastro, que sí se ve. La realidad es lo que dice el catastro. Lo veas o no, tanto en el mapa topográfico como en el satélite, aquí realmente hay un camino.
Otra cosa es que tú vengas aquí y no veas nada. Puede ser porque ya no se use, no pasa nadie desde hace mucho tiempo, no pasa nadie, y la maleza lo ha ocupado y no lo ves. Pero realmente existe. Realmente existe. La realidad es esto, el catastro. Esto. El que tú no lo veas en el mapa raster, o sea, en el mapa topográfico o en el satélite, vamos a quitarlos. Espera, vamos a quitarlo. No quiere decir que no exista. La realidad es el catastro. Existe. Llegues tú aquí a este punto, lo veas o no lo veas, existe. Se puede ver, ya te digo, porque normalmente, y esto pasa muchísimo, a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones, porque la falta de uso, pues la maleza lo ha tapado. Hay algunos que se nota un poquito, muy poquito, está en muy mal estado porque tienes que ir quitando matas, son caminos antiguos, y otros que apenas, que se han usado y la maleza se los ha convertido, o han repoblado por aquí árboles. Pero el caso es que legalmente este camino existe. Este camino existe. Entonces, vamos a ver si este camino es público, este camino ficticio es público o no. ¿Cómo lo podemos saber? Pues mira, si funcionase lo del catastro, el acceso a los datos del catastro, iríamos aquí, vamos a ver, picamos en catastro, iríamos aquí donde pone información de objetos espaciales, picamos, y ya veréis que el puntero se ha convertido en una flechita. Al picar aquí, habéis visto, mirad lo que ha aparecido aquí, aparecen las coordenadas del punto y pone catastro. No hay conexión por lo que sea, falla mucho, no hay conexión. Si hubiese conexión, aquí nos daría el número de referencia catastral. El número de referencia catastral. Ahora mismo no hay conexión y no sé por qué, pero hoy en todo el día no había conexión, ¿vale? Nos saldría un número de referencia catastral. A través de ese número de referencia catastral podríamos mirar si es de utilidad pública o no. Entonces, ahí es donde viene el tema de añadir también el SIGPAC, que nos va a dar el número de referencia catastral, ¿vale? Ya que el catastro pues nos falla en este sentido, o sea, para darnos el número de referencia catastral, que no lo tendría que dar, pero bueno, por lo que sea, falla la conexión, pero sí que nos da, como estáis viendo, todos los elementos nuevos, como este camino que ahora lo veremos, ahora lo estudiaremos, vamos, y todo esto, ¿ves? Todo este posible camino que efectivamente es un camino que no figura en ningún lado, pero que aquí está. Y esta es la legalidad, lo que figura aquí, no lo que figura en el mapa satélite y en el mapa topográfico, sino lo que estáis viendo aquí. Entonces vamos a traernos el SIGPAC para poder ver si esto es público o no, ya que el catastro pues ahora no tiene conexión. Vamos a ir aquí a lo mismo, a añadir la capa UDS al catastro. Aquí siempre queda grabado lo último que pides, en la última conexión queda grabado los datos. Entonces vamos aquí y vamos a ir al SIGPAC. Y ahora vamos a conectar con el SIGPAC. Bien. Del SIGPAC vamos a coger esta capa, esta primera, ¿de acuerdo? Lo mismo, esto no vale, esto no vale. De hecho no lo voy a cambiar, o sea, no le voy a cambiar a estas coordenadas. Vamos a dejarlas en estas, ¿de acuerdo? Para que veáis que funciona igual. Y esto le vamos a poner pues SIGPAC. Vas a ver que la capa es del SIGPAC, del Servicio de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, SIGPAC, que se nos va a añadir ahora aquí. Añadimos, ya la tenemos ahí. Esto ya lo podemos cerrar. Fijar la diferencia del catastro con este, se nos ha convertido, ahora se ve perfectamente, mirad. Si le quito el SIGPAC, nos queda lo del catastro, ¿veis? Es exactamente, prácticamente igual. Con el SIGPAC queda muchísimo mejor señalizado todavía, mirad. Pim, ¿veis? ¿Veis? Esto sigue manteniéndose del catastro y esto es del SIGPAC, pero es exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer
la operación que os he comentado, que el catastro no, por falta de conexión no nos da. Vamos a picar aquí en información y a ver qué datos nos da. Tenemos que picar siempre en medio de las líneas, ¿eh? Ahora estamos viendo el catastro, no pasa nada. Ahora, cuando piquemos, nos va a dar lo del SIPAC. Si le bajamos, ¿veis? Y vamos a ver qué información nos da. Vamos a picarle entre las dos líneas, siempre tiene que ser entre las dos líneas. Le picamos y mirad lo que nos sale aquí. Albacete Bogarra, bueno, aquí pone HTML, esto lo vamos a cambiar, vamos a poner objeto espacial. Vamos a picarle otra vez, 2 veces, y aquí lo tenemos. Vamos a recoger esto un poquito para que lo veamos mejor. Bien, pues aquí lo que nos da son los datos que hay en el catastro sobre esto, de lo que creemos que es un camino. Entonces vamos a ver, tal, Bogarra, parcela 9002, provincia de Albacete, tal, viales, uso viales. ¿Qué quiere decir esto de viales? Pues que es un camino, de vial, camino. Y además es público, este es público. ¿Por qué? Porque es la parcela 9002. Todas las parcelas que son de 9000 y superiores, 9001, 9002, 9003, 9004, son de entes públicos. Por lo cual no pagan impuestos. Lo cual quiere decir que es un camino de dominio público. El propietario pues un ayuntamiento, una comunidad, el Estado. El caso es que no paga impuestos y eso es lo que nos determina que es de dominio público. Pero ahora que ya tenemos los datos del catastro, como hemos visto anteriormente, no teníamos conexión. No tenemos conexión para los datos de identificar el número catastral, para el resto sí, que lo estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al buscador. Vamos a buscar el catastro virtual. Sede electrónica del catastro. Vamos a ir aquí. Sede electrónica del catastro. Buscador de inmueble visual cartográfico. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar por polígono parcela, puesto que tenemos aquí la parcela 9002. Se puede buscar por coordenada, por calle, por número, etc. Vamos a buscar por parcela. ¿Veis? Aquí nos sale. Selecciona una provincia. La provincia es Albacete. Municipio, Bogarra. Vamos a buscar Bogarra. Vamos a polígono. Ya lo veis aquí, pone 16. Vamos a poner 16. Y parcela, la 9002, que la tenemos aquí, nos sale por defecto, ¿veis? 9002. Ponemos aquí. Vamos a mirar los datos. Aquí los tenemos. Mirar. Esta es la referencia cadastral, se llama Camino Bogarra Llegueriz, clase rústico y tal, localización, parcela 16, tal, Bogarra, tal. Mirar, que esto es donde viene lo importante. Este es, bueno, ahora lo cerraremos. Este es el dibujo de todo el camino completo, ¿eh? Y el cultivo, claro, pone sus parcelas tal, cultivo, aprovechamiento, dice vía de comunicación de dominio público. O sea, que no estoy equivocado y esto es un camino público. Sea una senda, sea un camino, sea una vereda, sea una catalana. Es público, ya lo estáis viendo aquí. ¿Ven? Estos datos nos hubiesen salido antes si en el catastro tuviese conexión. Nos sale aquí el número de referencia catastral y entonces le picamos y se nos abre lo mismo. Se nos hubiesen abierto estos datos, pero como ahora no hay conexión, esta es otra forma de hacerlo. Y para eso el SIPAC nos viene estupendamente, puesto que el SIPAC nos da los datos del catastro y a través de ellos pues miramos, para que veáis lo sencillo que es. Fijaros que viene hasta el dibujo del camino. ¿Ven? O sea, no es solo este, o sea, vamos a ver, no es solo este trocito, no es solo este trocito, sino que es mucho mayor.
pero para que veáis cómo es esto. Vamos a cerrar esto otra vez. Ya habéis visto que simple es. O sea, este camino es de dominio público. Total, en resumen, que hemos localizado un camino nuevo, ya sea o lo que sea un paso nuevo, y que es público. O sea, es muy importante este tema. ¿Eh? Un camino que aquí no existe ni en el satélite ni en el mapa, pero en el catastro sí, y en el SIGPAC también. ¿Veis? Vamos a quitarlo, vamos a poner el mapa, no existe, en el mapa topográfico no existe, ni en el satélite tampoco, ya lo estoy viendo, pero en el catastro sí existe, y en el SIGPAC también, que es igual, que es lo mismo que el catastro, se basa en los datos, si pasa, en los datos del catastro. Entonces ya lo estáis viendo aquí. Este camino es público. Los datos correspondientes son estos, que los hemos mirado en el catastro directamente, en la oficina virtual, y nos dice que es una vía de comunicación de dominio público, o sea que es público. Esto está clarísimo ya, ¿no? Vamos a mirar este que hay aquí, y este, que sale aquí en rojo, que a nivel de satélite se ve perfectamente. Ahí, vamos a mover, vamos a poner aquí la manita para poder moverlo, ¿veis? Se ve perfectamente, a nivel satélite se ve un camino aquí, perfectamente, y aquí arriba. Vamos a reducirlo un poquito, vamos a quitarle el SIGPAC y el catastro. O sea, veis, aquí se ve perfectamente. Entonces, evidentemente, esto es un camino, ¿no? Se ve. Bueno, pero lo que nos interesa saber es si este camino es público. Parece ser que viene por aquí y que sigue por aquí, ¿no? Vamos a ver si es público. Vamos a hacer la misma técnica, el mismo sistema. Vamos a picarle por el catastro. Vamos a pedirle datos a ver si ya tiene conexión. Vamos a picarle entre las dos líneas. Bueno, ahora lo que nos está dando es lo del SIGPAC. Bien, los tenemos. ¿Ve? Nos sale esto. Si quitásemos el SIGPAC, si el SIGPAC lo moviésemos, no nos saldría esto porque nos está dando los datos del SIGPAC, pero bueno, es igual. El sistema es el mismo. Nos sale aquí Forestar, Albacete, Bogarra, parcela 7. Bueno, pues vamos a mirar si este camino es público. Esto es lo que nos sale. Bueno, nada, vamos a mirarlo. Vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Vámonos aquí. Vamos a mirar aquí por polígono, Albacete, Bogarra. Vamos a ver qué polígono es. A ver, polígono 16. Aquí, polígono 16, el mío polígono, que está en la misma zona que el anterior, el recinto 6. Y la parcela es la 7. Parcela es la 7. Ahí va, aquí, parcela. Pone 7. ¿Ve? De Bogarra, polígono 16, parcela 7. Vamos a ver los datos que nos da. Y nos dice que esto es... No, esto simplemente es una parcela, mira. Forma parte, aquí pone pino general, almendros, tal, todo lo que compone la parcela. Este camino forma parte de toda esta... Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. De una parcela en concreto, que es esta. Si veis aquí en negro, vamos a meter el SIGPAC. Vamos a marcarlo, ¿veis? Bueno, pues esto, que aquí a simple vista para nosotros parece un camino, es más, parecía que daba la vuelta por aquí, pues no. No, esto es un camino privado. Este es un camino privado. Y forma parte de esta parcela que hay aquí, de todo este límite que vemos aquí. Y si no, lo vamos a comprobar ahora. Forma parte. O sea que este camino es privado. No es un camino público por el que se pueda pasar. Como estáis viendo, le hemos picado. Y estos son los datos que nos salen del catastro, del SIGPAC. ¿Veis? Antes los hemos mirado aquí. Los hemos mirado aquí y todo esto es lo que componen aquí. No hay ningún dato que nos diga que esto es un camino público. Esto forma parte de esta parcela.
De hecho, mirad, vamos a hacer una cosa. Estamos en el polígono 16. Perdón, que estoy un poco griposo. Parcela 7. ¿No? Bien. Le hemos quedado aquí y nos da polígono 16, parcela 7, ¿lo veis? Vamos a salirnos de las dos líneas. Vámonos aquí. Vamos a picar aquí. Nos sigue dando lo mismo, ¿lo veis? Polígono 16, parcela 7. O sea, esto es una parcela, esto no es un camino, esto es un camino clarísimamente privado. Esto que veíamos aquí, que parecía que era el mismo camino que se ve a nivel satélite, pues no, este camino es exactamente este público que hemos visto antes. Que aquí, en esta zona, ha desaparecido visualmente porque se habrá dejado de usar, por lo que sea, porque en su momento se dejó de usar, y a lo mejor la persona que los transitaba por aquí luego se metían por este, que es privado. El caso es que este no se utilizó y por eso ha desaparecido físicamente, o sea, visualmente, pero es este camino, y si no lo vamos a ver, vamos a picar aquí, ¿veis? Y nos vuelve a salir el de antes, parcela 2, parcela, perdón, 9002, viales, que es el mismo, los mismos datos que antes. Lo vamos a ver otra vez. Vamos a ver. Esperemos que ahora no nos líe esto. Parece que se ha enganchado un poquito. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Parcela, polígono 16, parcela 2. Datos. Y es lo mismo. Aquí lo tenéis. O sea, y lo más importante es que es un camino de dominio público. O sea, que este es el mismo que este. Todo esto es público. Es un camino público. Este es privado. Este es privado. Por lo que sea, ya digo, esto en su día pues se dejó de utilizar. Pero oficialmente y legalmente nosotros podemos transitar por aquí sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Veis? Además, aquí se ve perfectamente cómo las líneas lo separan del resto. O sea, esta es continua. Esta es continua. Son estos los que se llegan hasta aquí. Vamos a mirar esta parte de aquí, este que hay aquí. Vamos a ver si los cogemos un poquito. Este trocito que hay por aquí. Pues lo mismo. Vamos a picarle a información. Y ahora vamos a ir aquí entre las dos líneas. Nos sale otra parcela distinta. ¿Ves? Vamos a mirar lo que hemos hecho antes. Vamos a volver. Provincia, Bogarra está bien, polígono. En este caso es 19. Y luego la parcela es 10. Vamos a mirar datos. Pues lo mismo. Este no es público tampoco. Es una parcela agrícola. Una parcela que es agrícola. Que forma parte, que aquí se ve perfectamente. Vamos a guardar esto. Vamos a coger la manita. Esta parcela, o sea, esto que aparentemente era un camino, que de hecho es un camino, pero es un camino privado. Forma parte de toda esta parcela, que aquí está separada, ¿veis? Por el SIPA nos separa toda esta parcela. Y lo vamos a ver como este tiene los mismos datos que el terreno este. Es lo mismo de antes. Vamos a picar, y le picamos aquí. Y a ver, 2 veces. Polígono 19, parcela 10. Vamos a picar fuera. Polígono 19, parcela 10. Esto no es un camino público. Esto es privado. O sea, con estos ejemplos que estoy poniendo, evidentemente se ve, es muy sencillo determinarlo. O sea, y se ve muy claro para lo que sirve tanto el SIGPAS como el catastro y el QGIS. Uniendo todos estos elementos, somos capaces de determinar, primero localizamos caminos que aparentemente no existen,
Y os digo que por experiencia propia, lo he visto muchísimas veces, que llegas, vamos a suponer, venimos por aquí, llegamos, como he explicado antes, y no hay nada, no hay nada. A lo mejor queda algún restito y no hay nada, pero eso no quiere decir que no exista. Sí existe. Vamos, la vegetación o el mal uso, otras veces pues los mismos agricultores no usan la tierra. A lo mejor este camino limita con una tierra de labor todo esto, y lo que hace, si no pasa nadie, lo que hace es labrar todo y se comen hasta el camino. Y se comen hasta el camino. Eso me ha pasado varias veces. Se come, y haré algún vídeo poniendo ejemplos y además con fotografías. Se comen el camino. Aquí, porque esto es una zona forestal. Es una zona forestal. Y no ha hecho falta, ha crecido la vegetación porque no pasa nadie. Porque no pasa nadie, se ha ido creciendo y ha desaparecido. Ha desaparecido físicamente, pero no legalmente. El camino sigue existiendo. Si esto fuese un campo de labor, de trigo o de cereales, posiblemente este camino se lo comen. Ya digo que muchas veces ocurre, porque el agricultor llega, aquí no pasa nadie, esto para mí, y se lo come y desaparece el camino. Digo, y mucha gente lo puede contar, que pasa en la realidad, se comen los caminos y piensan que eso ya es suyo, y no es cierto, eso no va a ser nunca suyo. No, nunca, porque es de dominio público, eso nunca pasa a su poder. De hecho, si algún día quieren vender esa parcela, eso figura en el catastro, y eso no lo pueden vender. No lo pueden vender. Es más, lo único que consiguen es que el día que haya revisión del catastro se les sancione por ocupación ilegal de terreno. Y esa es la auténtica realidad de todo esto. Esta es la auténtica realidad. Por eso es tan importante conocer estos temas. Yo me he pasado muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Te puedes encontrar una señal. Vamos a suponer que el camino existe. O aquí, que el camino existe, pone propiedad privada, prohibido el paso. Ya está. Con eso se quedan tan anchos. O te ponen una cadena. Y luego lo compruebas y dices, pero si el camino es público. Pero la gente considera que es suyo. Y pasa muchas veces. Hay mucha gente que lo respeta, pero otros no. Y de esto voy a hacer un vídeo de todo esto de la problemática con los caminos públicos, porque hay que hablar mucho de ello. Y todos los que nos vamos al campo, a la montaña, todo eso lo sabemos. Vallas por todos lados, vallas por todos lados, dificultades para caminar. Sí, esa es la problemática que existe actualmente. Por lo menos aquí en España pasa muchísimo. Pues para que veáis lo sencillo, con unas pequeñas nociones de manejar el catastro, el SIGPAC y el QGIS. No digo GIS, es QGIS, pero me molesta mucho la garganta y ahora no puedo con la gripe. ¿Veis qué sencillo es? Igual que este ejemplo, os he puesto este ejemplo que os puede ocurrir. Uno, ver que es un camino, lo que aparentemente es un camino público, es privado. Y otro, que no existe. Y nos da la oportunidad de localizarlo y que por aquí se puede pasar. Que esto es legal. Esto es legal. Y este que parece que era el mismo camino, que sigue por aquí, que si lo veis a nivel satélite, o vamos a ponerlo por el mapa, el raster, ¿veis? Parece el mismo, ¿verdad? Es que vienes por aquí, tin, llegáis, y parece el mismo camino, y no tiene nada que ver. Hasta aquí, hasta este punto, hasta ahí es público, a partir de aquí es privado. Aquí sí os podéis encontrar una cadena o un prohibido el paso, camino privado, y en este lado. Pero aquí no lo podéis encontrar porque este es público. Pero así aparentemente tú te generas una ruta y dices, bueno, vale, pues me voy a montar aquí una ruta, voy a hacer este camino. A ver, empiezo por aquí, vengo por aquí, el camino llega hasta aquí. Y aquí, pues lo que sea, ¿no? Aquí voy a trazar. Pues no, todo este trozo es privado. Aunque esto podríamos mirar por si también cambia su régimen por esta zona, pero para que veáis que las cosas no son como aparentan, sino la realidad es otra. Este, por supuesto, que está arriba, pues es privado también. Entonces, he buscado este ejemplo porque es muy claro de lo que suele pasar. Las apariencias engañan. Hemos localizado un camino que aparentemente no existe, que es público. Aparte que físicamente estemos allí y no lo veamos. Claro, se te puede plantear la problemática y decir, se os puede plantear y decir, pero vamos, claro, llego allí y no veo nada, ¿por dónde sé dónde tengo que caminar? Por mucho que sea esto público, ¿cómo lo sé? Pues es muy sencillo. Trazaros una aquí sobre el topográfico, el mapa topográfico,
¿eh? Marcar una ruta, este trozo. Marcáis una ruta. Hacéis un track. ¿Cómo hacer un track? Pues ya lo he explicado en otros tutoriales de mapas topográficos. Y entonces hacéis el track marcando sobre este trayecto que tiene aquí. Os lo lleváis y cuando lleguéis aquí seguís el track y vais por donde vayáis, es público. Nadie os puede decir nada. Y así es, esa es la realidad de todo esto. En fin, como veis es muy interesante y se podrían estar hablando horas de todo esto y los que ya tienen experiencia lo saben y entienden bien lo que, si llegan a ver este vídeo, lo que estoy explicando. Pues que es continuo, es que es continuo salir al campo, al monte y encontrarte vallas por todos lados. Y esto te va a permitir ir con tranquilidad, ¿eh? No invadir una propiedad privada si no es necesario. Por supuesto, algunas veces, ¿quién no la ha invadido? Todo el mundo va a pasar por propiedad privada. ¿Por qué? Pues por circunstancias. ¿Quién nos ha metido en un pequeño lío en el campo, en el monte? Todos, yo creo que todos. En alguna situación, la información que llevábamos no era muy buena y no se me ha visto en necesidad de pasar por un predio que es privado. Pero hemos pasado con educación, con respeto, sin formar ruido ni nada, y no ha habido ningún problema. Yo por lo menos no me los he encontrado. Sí, compañeros que sí se los han encontrado. Gente muy intransigente y no entiende y no comprende, piensa que vas a robar o yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta información es muy bueno saberlo. Y antes de hacer una ruta o visitar un lugar en la zona, entrar, te bajas tu catastro, tu SIGPAC, tus mapas y haces tu estudio correspondiente. Además que te va a permitir, igual que este trocito que hemos visto el ejemplo, por cualquier parte de España, ¿no? Y del mundo. Tiene que pasar a igual, pero vamos al caso donde nos remitimos, que es el de España. Habéis visto el otro ejemplo. Este es privado y parece público, muy grande, parece que sigue por aquí y no, este es privado. Y aquí es público. Esto pasa también muchas veces. Y antes de discutir con nadie por ahí, pues hay que tener la información. Con lo cual quiero decir que con un poco de preparación, pues se pueden hacer las cosas. Y ese era mi interés en hacer este vídeo. Se ha alargado y aún así me quedo corto porque de verdad que podríamos estar hablando horas, pero creo que es un vídeo muy interesante. Muy interesante para todos los que hacemos nuestras rutas, nos gusta el campo. Yo creo que esta problemática la hemos tenido todos, ¿no? Entonces, ya habéis visto cómo se puede solventar, cómo puedes obtener información con manejando un poquito. Esto ya es cuestión de practicar. Normalmente si no me hubiese hecho falta, siempre, aunque es bueno siempre mirarlo también, porque te marca mejor los relieves de las comarcas, de los caminos, ¿no? De las zonas. Entonces vamos a quitar el catastro, vamos a poner el SIGPAC. Ahora no sale el SIGPAC. Ahora sale, vamos a ver, ¿ves? Se ve mejor. Aquí en rojito todo. Estos son líneas divisorias de parcelas. ¿Ves? Todo esto es una parcela. Todo esto. ¿Ves? Todo lo que va a decir. Esto es otra parcelita. Que sea alguien diferente a este titular. O es del mismo, pero lo tiene distinto parcelado. En fin, son cuestiones ya de cada uno, ¿no? Pero para lo que nos interesa, que son los caminos, ya lo habéis visto. Y nada más. Espero que os guste. Creo que este sí que es muy interesante y muy útil. Nunca suelo pedir, ya sabéis, si seguís mis vídeos, yo no suelo pedir el que os suscribáis, ni que me deis like, ni nada de eso, ¿no? Yo lo hago con todo el gusto del mundo para compartir pues lo que a mí me gusta, que es la naturaleza del campo, los caminos, la montaña. No soy un gran montañero, pero no soy ningún inexperto. O sea, llevo muchos años defendiéndome en el monte y en el campo. Entonces, sí que os pediría para este vídeo que le dierais un like. Si no queréis suscribir, pues no os suscribáis, ¿no? Yo no lo hago con el objeto ese de que os suscribáis, ni quiero... A mí no me monetiza YouTube nada, ni busco nada de eso. Yo soy una persona agradecida, he aprendido mucho de otros compañeros y lo mismo, y me gusta enseñar lo que yo sé, ¿no? Entonces sí me gustaría que le dierais un like para que lo vea más gente que le pueda venir y ser útil, de verdad, os lo agradecería. Y ya si os suscribís, pues por supuesto, ¿no? Para mí somos muy poquitos, pero cada vez que veo un suscriptor nuevo,
la verdad es que me reconforta mucho, mucho, sinceramente. Así que, bueno, pues sabéis el canal que tengo distintas temáticas, sale un vistazo si queréis. Y nada, pues espero que de verdad que os haya sido de utilidad. Cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios, que de verdad que lo que yo pueda, como siempre digo, os voy a ayudar. ¿eh? Y nada, si queréis, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, compañeros.